Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mujeres hermosas de Mujer Perla Preciosa. Vamos a estar platicando un ratito pequeño sobre este libro, Una boca que bendice. Hemos estado hablando de varios capítulos, ya tenemos algunos meses hablando de diferentes capítulos, pero nos había faltado el capítulo 9. Se llama Una vida que bendice. Y la realidad es que nosotros podemos hablar y decir lo que sea, pero si no lo vivimos, es totalmente hueco, es totalmente falso. Porque si nosotros decimos, oh, esto es lo que se debe hacer, o esto es como deben de ser las cosas, pero nosotros las hacemos de otra manera, o nosotros decidimos vivir de una manera distinta a las cosas que decimos, pues realmente estamos viviendo una vida hueca. Estamos siendo como los fariseos, que podían hablar muy bonito y recitar oraciones muy bonitas delante de la gente, pero su corazón no estaba ahí. Entonces, muchas veces nosotros hablamos sin pensar. Muchas veces no es que nuestro corazón no esté totalmente lleno de Dios. Muchas veces no pensamos bien las cosas que decimos. Y no las ponemos por obra y no las llevamos a cabo. Entonces va a ser una plática corta, pero yo creo que nos va a ayudar bastante a reflexionar y a pensar si de verdad nuestra vida bendice a otras personas, si de verdad estamos cumpliendo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así que quédense, vamos a empezar el capítulo 9. Quiero empezarlo con el Salmo 23, que dice los versículos 5 y 6, que dicen: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Salmo 23 es, bueno, el favorito de muchas personas, ¿no? Y por obvias razones, es un salmo bastante completo que tiene muchos temas. Y es muy bonito saber que empieza diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y cuando reflexionamos en este salmo, pues es algo muy bonito que habla del cuidado de Dios, ¿verdad? Y una de las cosas que Dios hace por nosotros, dice que unge nuestra cabeza con aceite y que nuestra copa está rebosando. Y quiero hablar de eso. Cuando nuestra copa está rebosando, se derrama. Rebosar quiere decir que está hasta arriba, hasta el tope, que se está cayendo de tan lleno. Entonces, cuando nosotros estamos llenos de Dios, cuando nosotros estamos llenos de su presencia, de su gracia, de su amor, como lo dice el Salmo 23, nuestra copa está rebosando. Y cuando nuestra copa está rebosando, todo lo que nosotros tenemos dentro de nosotros se derrama sobre las personas a nuestro alrededor. ¿Y qué es lo que nosotros derramamos sobre las personas a nuestro alrededor? Se supone que si estamos llenos de Dios, vamos a derramar bendiciones, vamos a derramar cosas buenas, vamos a hacer de bendición a otros, ¿verdad? Que nuestra copa esté rebosando para que otras personas puedan también recibir de la bendición que Dios nos da a nosotros. Pero muchas veces no lo vemos así. Somos egoístas y queremos las bendiciones para nosotros mismos. Queremos que Dios nos bendiga a nosotros, que nuestra copa esté rebosando, pero que no afecte a los demás. O al revés, queremos afectar a los demás cuando no llenamos nuestra copa de Dios. Y entonces los afectamos, pero de manera negativa. Entonces, es algo muy importante que nosotros pensemos en esto y tengamos claro que nuestra salvación y las bendiciones de Dios no son para nosotros mismos. Debemos compartirlas. Y nuestras conversaciones deben reflejar esta copa que está rebosando. Nosotros debemos de pensar de qué temas estamos hablando. ¿Estamos hablando de temas? ¿Estamos hablando de cosas? ¿O estamos hablando de personas? Porque a veces usamos nuestra boca para hablar de otras personas, para criticar. Quiero leer Primera de Pedro, el capítulo 3, del 8 al 12. Dice: finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, sean misericordiosos
y humildes. No devuelvan mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendigan, pues para esto han sido llamados, para que hereden bendición. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Entonces sí, nuestro corazón se va a ver reflejado en nuestra boca y en nuestras conversaciones. Pero fíjense que dice que el que quiere amar la vida y ver días buenos tiene que refrenar su lengua del mal y sus labios que no hablen engaño. Entonces, tenemos que reflexionar en esto, tenemos que saber que nosotros somos salvos para ser de bendición a otros. Dice, bendigan, dice aquí en Primera de Pedro. Dice, no devuelvan a nadie mal por mal, ni anden maldiciendo a nadie que, aunque los maldigan a ustedes, ustedes no regresen esa maldición. Dice, por el contrario, ustedes bendigan. Entonces de aquí viene, ¿no? Una boca que bendice. Nosotros, dice, para eso han sido llamados. Entonces nosotros somos llamados para recibir bendición, para heredar bendición, dice aquí, para que nuestra copa esté rebosando, para tener a Jehová como nuestro pastor, pero también para bendecir a otros. Y parte de bendecir a otros, dice aquí en este mismo versículo, dice, es refrenar tu lengua del mal. Es cuidar lo que tú hablas y lo que tú dices. Entonces, no es solamente apartarte del mal y hacer el bien, también tienes que refrenar tu lengua y cuidar de no hablar engaño. Muchas veces hablamos de cosas que simplemente no debemos hablar. Hablamos de cosas que no nos traen nada bueno, que no traen bendición a otras personas que nos están escuchando, ¿verdad? Es importante que tengamos conciencia de qué tipo de conversaciones nosotros estamos teniendo con otras personas. Hablar es bueno, es una terapia. A mí me encanta hablar, me encanta hablar. Platico con alguien y a veces ya hasta se me quita el dolor de cabeza y lo cansado porque me sirve hablar, me sirve platicar con alguien, ¿no? Pero muchas veces no estamos conscientes de que nuestras conversaciones pueden desanimar a la gente, pueden apagar a la gente, pueden hacer lo contrario, pueden terminar la gente más cansada escuchándonos. Entonces, tenemos que tomar conciencia de esto, ¿no? Nuestras conversaciones deben afectar de manera positiva a otras personas. ¿Y cómo podemos hacer esto? Llenando nuestra copa de Dios. Que nuestra copa esté rebosando, viniendo a Dios para que Él llene nuestra copa. Reconociendo que Él es nuestro pastor, viniendo delante de su presencia y llenándonos de Él. Muchas veces pasamos por cosas difíciles en la vida. Yo creo que la mayoría de las personas pasamos por temporadas difíciles, por cosas duras, ¿no? O por cosas dolorosas en la vida. Y muchas veces nos llenamos de amargura. Y cuando hablamos criticando a otros o hablamos siendo negativos. Muchas veces estamos pasando por tormentas y durante esas tormentas estamos apagados. Pero la Biblia dice que Él es nuestro pastor y que nada nos falta. Que Él, dice, hace que nuestra copa rebose. Entonces, cuando nosotros estamos en tormentas, tristes, necesitados de Dios, podemos venir a Él, podemos venir a sus pies y podemos, aún en medio de las tormentas, ser de bendición a otros. Podemos hablar vida a otras personas, a pesar de estar pasando por momentos difíciles. Muchas veces hablamos con falta de amor. No amamos a las personas, entonces se nos hace fácil contar cosas que son innecesarias contar a otras personas sobre alguien porque no amamos lo suficiente.
cuando a ti te duele una situación o una persona, no es tan fácil que tú vayas y le andes contando cosas de esa persona a otra gente. Entonces, tenemos que revisar nuestro corazón si de verdad estamos amando como Dios quiere que amemos a los demás. Muchas veces hablamos de otros por eso mismo, por falta de amor, y nuestras conversaciones son más bien sobre personas en lugar de hablar de temas o de cosas, de visiones, sueños, cosas que Dios pone en tu corazón y en tu vida. Eso es lo que debemos de estar hablando. La Biblia dice que cuando estemos hablando unos con otros, que estemos hablando de la palabra de Dios, que estemos cantando, que estemos con himnos espirituales entre nosotros. Y eso es lo que Dios quiere, ¿no? Que nos bendigamos unos a otros. Que no estemos diciendo por un lado que somos cristianos, que amamos a Dios, y por otro lado hablando de las personas, derramando amargura, apagados, no bendiciendo a otros con nuestras conversaciones. Entonces, es importante esta parte, pero me quiero concentrar en esta otra parte que también se habla aquí. Es una de las últimas partes, pero creo que es una parte esencial. Creo que tenemos que hablar de esto, y es de alinear nuestra boca con nuestros hechos. ¿Hacemos lo que decimos? Muchas veces hablamos sin pensar. Pueden ser cosas sencillas, ¿no? Y yo entiendo que a veces si tú haces un compromiso con alguien, por ejemplo, y le dices, sí, yo voy a estar ahí a tales horas, y cosas pasan en la vida. Cosas pasan y siempre no pudiste, y etcétera, ¿no? Entonces tienes que cancelar. Entonces sí, no cumpliste tu palabra por una razón válida. Y entiendo que a veces no, son cosas sin importancia y dices, bueno, ok, no, siempre no lo voy a hacer o no lo quiero hacer, y entonces cambias de opinión. También es de sabios cambiar de opinión. No estoy diciendo que siempre no, yo ya dije y lo tengo que hacer así porque así lo dije. Eso también es orgullo, ¿no? Pero la Biblia sí habla de que nosotros tenemos que ser firmes cuando hablamos. Nosotros, dice en Mateo y en Santiago también lo repite, está hablando de que nosotros no tenemos que andar jurando, ¿no? Porque muchas veces la gente juraba y juraba en vano, o juraba por, ay, al fin que no jure por Dios, y ponían como un nivel de compromiso. Ok, bueno, solamente lo juré por el cielo, entonces pues no lo juré por Dios, no lo tengo que cumplir. O pues nomás lo juré, pero lo juré por esto y esto no es algo valioso, entonces no es un nivel alto de compromiso. Entonces dicen, no, 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 es mejor que ustedes digan sí y no, pero cuando digan que sí, dice en Mateo 5:37, dice, cuando digan que sí, realmente que sea un sí. Y cuando digan que no, realmente que sea un no. Y esto se repite otra vez en Santiago 12. Lo que yo entiendo aquí es que Dios quiere que pensemos muy bien las cosas que nosotros decimos. Que cuando nosotros hacemos un compromiso y decimos que sí, tenemos que ya haber pensado desde antes y cumplirlo. Cuando nosotros decimos que no, es porque nosotros ya procesamos esa información y ya sabemos que no, y hay que cumplirlo. Como les digo, a veces uno puede cambiar de opinión, uno puede repensar las cosas, es cierto. Pero yo quiero que reflexionemos en este punto. Si nosotros somos el tipo de personas, y seamos sinceras, somos el tipo de personas que decimos una cosa y luego no la hacemos, eso no agrada a Dios. No debe ser así. Tú tienes que cumplir tu palabra. Y como les digo, esto no siempre al 100%, porque de hecho también en Mateo dice, ustedes ni siquiera tienen control de cuántos cabellos tienen en su cabeza. Dios es el que controla todas las cosas. A veces tenemos que decir, bueno, si Dios quiere, porque pasan circunstancias inesperadas. Nosotros no podemos controlar todo lo que pasa, y a veces tenemos que quedar mal, o a veces tenemos que cambiar de opinión. Pero repito, si esto pasa seguido en tu vida, tú estás perdiendo credibilidad como cristiano. Y si tú no tienes credibilidad, tú no puedes bendecir a otros.
No puedes bendecir a otros porque entonces dices una cosa, pero no la cumples. Tenemos que cumplir lo que decimos. Entonces, cuando la gente te escucha hablar, decir, bueno, eso dice siempre, pero al último siempre termina haciendo esto otro. O, no le hagas caso, dice que sí, pero no. Entonces, yo creo que como cristianos y como hijas de Dios, debemos de ser firmes en nuestra palabra. Nuestra palabra debe tener cierto peso y debemos de aprender a pensar bien las cosas que decimos antes de decirlas, para luego no tener que cambiarlas. Si estamos haciendo esto muy seguido, hay un problema en nuestras vidas. Tenemos que sentarnos delante de la presencia de Dios y decir, o estoy hablando descuidadamente, o mi corazón no está donde debe estar, porque estoy cambiando de opinión. Digo una cosa y hago otra, o no cumplo lo que digo. Como cristianos, los cristianos debemos de ser gente de credibilidad. Debemos ser gente de un carácter intachable, irreprensibles, dice la Biblia. No vamos a ser perfectos. No vamos a ser perfectos. Y como les digo, a veces vamos a tener que no cumplir lo que decimos. Pero si pasa demasiado seguido, y seamos sinceras otra vez con nosotras mismas, si pasa demasiado seguido, estamos perdiendo credibilidad. Muchas veces también lo que hacemos es que hablamos muy, muy bonito. Hablamos muy bonito, decimos cosas muy bonitas y levantamos las manos en la iglesia y cantamos y luego llegamos a nuestra casa y no vivimos la vida que nosotros se supone que deberíamos de vivir. Ay, esa hermana ha de ser santísima porque mira, siempre habla tan bonito y siempre da versículos de la Biblia y luego después te enteras que trata súper mal al marido, que no atiende a los hijos y cosas así, que no deberían de ser, que no deberían de pasar. Tenemos que autoexaminarnos y examinar nuestra vida y nuestros patrones de conducta. Si tú estás proclamando una fe en Dios y estás proclamando que tú estás tratando, yo entiendo que no somos perfectas, pero que tú estás tratando de obedecer a Dios y de vivir una vida llena de Dios y estás del chongo con la gente de tu alrededor y estás gritándole a los vecinos y te aceleras y te enojas por todo y estás diciendo palabrotas, ¿sí? Y ustedes me entienden, ¿no? Todas estas cosas, no estás alineada, tu boca no está alineada con lo que tú vives. No estás viviendo una vida que bendiga a otros, porque no estás alineando tu boca. ¿Cómo puedes? Dice la Biblia que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Con la misma boca que tú alabas a Dios, vas y maldices a tu hermano. Y dice, esto no puede ser posible. Dice así en la Biblia. Entonces, si se trata de reflejar a Dios, estamos poniendo en duda lo que Dios es en nuestras vidas. A veces, no sé, en mi libro hablo de personas que a veces simulan como que, uy, voy a hacer esto y hago esto otro, y para que la gente diga, wow, y las admire, y ay, qué bonito, mira todo lo que hace esta hermanita y todo, pero luego a fin de cuentas, no es cierto. No llega a tiempo, o no coopera, o se gastó el dinero en otra cosa, o ay, es que tenía otra cosa que hacer, y no pude, y no llegué a tiempo, y algo se me atravesó, y eso pasa muy seguido, a veces con ciertas personas. Y pues es triste. Es triste porque como cristianas no debería de ser así. Deberíamos de ser firmes en nuestros hechos, en nuestras palabras, en lo que decimos.
La Biblia también habla de personas, por ejemplo, dice que creo que es en Judas, dice, para poder comer con todo el mundo, hablan y dicen, sí, yo creo esto, sí, y yo creo esto otro. Y dice, son como nubes que lleva el viento de un lugar para allá, y de un lugar, de este lugar para allá, y todo esto, dice, no son personas firmes. Y a veces nosotras, por vernos bien delante de la demás gente, nos comportamos de cierta forma. Y luego después vamos con otras personas y queremos vernos bien delante de estas personas que tienen otras creencias, y entonces empezamos a actuar y a decir otras cosas diferentes. No estamos alineados con la fe que decimos tener. Decimos que somos cristianas en la iglesia y luego en el trabajo no actuamos como si fuéramos cristianas. No damos un testimonio que debe ser en nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros esposos. No les damos el testimonio que debemos darle. Primero, no cumplimos nuestra palabra, no estamos cuidando nuestras conversaciones, no cumplimos nuestra palabra, y luego no alineamos nuestra boca con nuestros hechos. Decimos que somos cristianos, decimos que estamos llenos de Dios, decimos que nuestra copa está rebosando, pero lo que está cayendo sobre los demás no es la bendición de Dios. Es nuestra amargura muchas veces, es nuestra crítica, es nuestra inseguridad, nuestra falta de perdón. Todo menos bendición de parte de Dios. Así que yo quiero que entendamos primeramente esto, ¿no? Que cuando nosotros somos salvos, claro, Dios quiere bendecirnos y darnos vida eterna y que llegamos al cielo, y en el cielo vamos a tener un final feliz. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Él quiere tener una relación con nosotros, por eso mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Pero mientras estamos aquí, es necesario que reconozcamos nuestros errores, que reconozcamos lo que necesitamos para poder ser de bendición a otros, porque eso es uno de los propósitos por los que Dios nos salva, que podamos reflejar su amor y su gracia a otras personas. Y muchas veces nuestros hechos no concuerdan con nuestras palabras. Hablamos muy bonito, pero no vivimos una vida de santidad. Hablamos muy bonito en la iglesia, con las amigas, pero no tratamos bien a la gente, especialmente muchas veces, que al cabo que no sabe que soy cristiana, en el mercado, en tu trabajo, no te importa, porque dices, que al cabo que ni saben que soy cristiana. Y no los tratamos con el amor de Dios. Ahora, a veces eso es todavía peor, porque ni siquiera los de tu casa. Y a veces, pues somos un mal ejemplo. Somos un mal ejemplo, y yo he escuchado mucho eso, para ser como tú o para ser como ella, porque mira, y a veces la gente nos va a criticar, es cierto esto. A veces la gente nos va a criticar y vamos a estar siempre en la mira porque, es cristiana, ¿no? Y ahora fíjate lo que hizo y fíjate lo que dijo. Y pues sí es cierto, ¿no? No somos perfectos y la gente nos tiene en la mira, y eso también es cierto, y a veces puede ser difícil. Entiendo esto. Pero yo lo que quiero es que entendamos que si nosotros tenemos un patrón de conducta donde estamos constantemente quedando mal, actuando de manera que no agrada a Dios, y ya tal vez no nos demos cuenta, pero ya perdimos hasta cierto punto nuestra credibilidad, entonces es tiempo de volver al camino de Dios. Es tiempo de volver al Espíritu Santo y decir, revélame qué es lo que yo necesito cambiar. Cuando yo hablo, ¿estoy realmente siendo guiada por el Espíritu Santo? ¿Estoy realmente pensando bien las cosas antes de decirlas? Porque luego después me tengo que retractar. Y esto no es fácil, especialmente nosotros las personas que nos gusta hablar mucho, ¿no? Queremos hablar y hablar y hablar, y a veces, híjole, dije esto y ahora pues lo tengo que cumplir.
leí este versículo en voz alta y les dije que Dios había hablado a mi corazón y ahora estoy haciendo todo lo contrario. Entonces, sí, yo reconozco que a veces puede ser difícil, pero es algo en lo que debemos de esforzarnos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y necesitamos dejar que la gracia de Dios se perfeccione en nuestras debilidades y que podamos reflejar ese amor de Dios, alinear nuestros hechos con nuestras palabras. Y por último, quiero hablar de el capítulo 10, que es un reto. El capítulo 10 de Una boca que bendice, el libro. Ya es el último capítulo y es un reto de 15 días. Lees un versículo, reflexionas sobre ese versículo y escoges a una persona a quien bendecir. Puedes hacer una persona diferente cada día o puede ser la misma persona por 15 días. Un hecho que bendiga, pueden ser palabras o puede ser algún hecho que bendiga. Así que eso es lo que yo les reto en esta tarde, que bendigamos a alguien, que tratemos de hablar bendición con nuestros labios, que escojamos personas específicas que a veces pueden ser difíciles de amar. Esas personas que a veces nos hacen que nuestras palabras no concuerden con nuestros hechos, porque esas personas nos hacen que hagamos y digamos cosas que no están bien. Entonces vamos a elegir a una de esas personas y vamos a bendecirla, vamos a hacernos el propósito de hacer algo bueno por estas personas. Y vamos a alinearnos con la palabra de Dios. Que la palabra de Dios dice que nosotros debemos de bendecir a otros, que debemos ayudarnos y animarnos unos a otros. Y si no lo estamos haciendo, no estamos alineados entonces con la palabra de Dios. Si estamos diciendo que somos salvos y que tenemos a Cristo y no estamos viviendo como cristianos, no estamos alineados. Nuestros hechos y nuestras palabras no están alineadas. Entonces, ese es el reto que yo les doy, que reflexionemos en nuestros hechos, nuestros patrones de conducta y que escojamos personas para bendecir cada día. Entonces, hoy voy a hacer algo especial por mi mamá. Mañana voy a hacer algo especial por mi papá. O le voy a decir unas palabras de ánimo. Y voy a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que yo viva. No solamente voy a hablar, lo voy a vivir, lo voy a hacer. Me voy a comprometer seriamente a vivir una vida que bendiga a otros. A veces no nos damos cuenta, decimos, ay, sí estuvo muy bonita la enseñanza. Y ya. No la ponemos por obra, no lo vivimos. Entonces necesitamos la fortaleza del Espíritu Santo, la convicción de que, hey, no solamente es qué bonito o hablar bonito, es vivir también de la manera que Dios quiere que vivas. Gracias por escucharme en esta tarde y gracias a los que están conectados. Y adiós, nos vemos para la próxima. Dios les bendiga.